en la palabra de nuestro Dios. La vida de las ciudades está en sus habitantes, pero cuando por razones determinadas sus habitantes empiezan a abandonar las ciudades empiezan a morir. Sí, esto es lo que ha acontecido a muchas ciudades en el pasado, y esto es lo que también está aconteciendo a ciudades en nuestro presente. Un ejemplo de esto es lo que está aconteciendo con la afamada ciudad de Nueva York, en la cual muchos de sus habitantes la están abandonando, y la ciudad empieza a perder su brillo. ¿Y por qué las ciudades experimentan estas tragedias de ser abandonadas y de morir? La razón a este fenómeno tan desagradable y tan indeseable es el pecado de sus habitantes, el cual lleva a que se produzca esta terrible tragedia. Vamos entonces a meditar en el tema cuando las ciudades mueren. Y vamos a tocar este tema por causa de lo que hoy estamos viendo en nuestros días. Ciudades que están muriendo en muchas partes del mundo, no solamente en los países llamados del tercer mundo, sino aún también en el llamado primer mundo, donde naciones que antes fueron fuertes, hoy están experimentando una terrible enfermedad social y económica. Vamos a meditar en este tema basados en el pasaje que ya leímos en el libro de Isaías capítulo 6. Y para entrar al tema vamos a considerar en primer lugar la gloriosa visión del Señor que tuvo Isaías, que Dios le mostró para hacerle saber las cosas que vendrían a su pueblo. Vamos a considerar de nuevo el versículo 1 del capítulo 6, donde encontramos estas palabras. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Qué impresionante visión tuvo este hombre llamado Isaías. Una visión del trono de Dios en el templo que está en los cielos. Ahí vio a Dios en su majestad, sentado como soberano, como creador, como rey, sobre todos los reyes de la tierra y sobre Señor de todo el universo. Déjame hacerte notar que esta visión la Isaías la tuvo en el año en el que murió el rey Usías, el cual fue el rey que gobernó por más años a Israel, 52 años de reinado. Un rey que llevó a la nación a una altura de prosperidad sin igual, a la cúspide de la prosperidad. Sin embargo, al final de sus días, este hombre se apartó de Dios, y después de un tiempo se nos dice que este rey tan poderoso y tan afamado y tan admirado por muchos, finalmente sucumbió a la muerte. Así que Isaías tiene una visión en la que se contrasta al Dios vivo,
Rey y Señor, que no envejece y que vive por los siglos de los siglos. Vida eterna que se contrasta con la vida de aquel rey que impactó a su pueblo por muchos años, pero que no pudo detener el día de su muerte. ¿Y cuál fue el propósito de que Isaías recibiese esta visión tan majestuosa? ¿Cuál fue la intención de Dios para darle a Isaías el privilegio de tener acceso a esa escena tan maravillosa de Dios en su majestad? La razón fue que Dios quería comisionar a Isaías para llevar su mensaje a la nación. Un mensaje que sería de juicio, por cuanto la nación se había alejado en una forma terrible de la voluntad de Dios. Alejamiento que fue estimulado por la propia caída espiritual del mismo rey Usías. Así que Dios se manifiesta delante de Isaías en su grandeza para indicarle que quiere encomendarle un mensaje importante de él como el soberano a esta nación que le debía respeto y que le debía sujeción, pero que se habían alejado de estas cosas. Y fue entonces que Isaías, al estar delante de Dios en medio de esta visión, escuchó la pregunta que Dios hizo en voz audible para Isaías, en la cual Dios preguntaba a quién enviaría y quién iría por ellos, lo cual es una alusión al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que es entonces que Isaías escucha esta pregunta tan trascendente del Todopoderoso, y él, sin dudar en lo más mínimo, da una respuesta que es digna de nuestra admiración, pues él se ofrece como voluntario para ir a llevar ese mensaje que el Todopoderoso quería comunicar a su nación. Veamos entonces, en segundo lugar, la total disposición de este hombre llamado Isaías para llevar el mensaje que el Todopoderoso quería enviarles. El verso 8 dice de la siguiente manera: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando Isaías escucha entonces a Dios haciendo esta pregunta, de inmediato se ofrece para ir. Él no se pone a pensar en alguna excusa que él podía dar para no ser él el que iría. Él no se puso a tratar de encontrar alguna explicación para decirle a Dios que enviara a otro y no a él, sino que él se ofrece voluntariamente a ir. Y esto a pesar de que Isaías debió haber sospechado que el mensaje que Dios quería comunicar no era de bendición, sino de juicio, por cuanto su pueblo se encontraba en una condición espiritual muy lamentable. Así que, a pesar de que Isaías estaba consciente de estar en medio de un pueblo inmundo que merecía un juicio severo, se ofrece como mensajero para llevar esa noticia que no sería nada agradable a los oídos del pueblo. Y con esto Isaías nos da un ejemplo de estar dispuesto a cumplir las misiones que Dios nos encomiende, cualquiera que sea la naturaleza de esa misión, cualquiera que sea el mensaje, sea un mensaje de bendición
o sea un mensaje de juicio. Así que tenemos ahí un ejemplo a imitar. Nosotros que hoy también estamos escuchando la voz del Señor diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá con nosotros? Y es por eso que se necesitan Isaías que voluntariamente se ofrezcan para llevar este mensaje de Dios a nuestra generación, que también está muy lejos de la voluntad de Dios. Necesitamos de Isaías que estén dispuestos a tomar el mensaje de Dios, que aunque fuerte, es necesario para advertir a una generación que se ha entregado por entero al pecado. Consideremos, en tercer lugar, este terrible anuncio de parte del soberano al pueblo de Israel, en el cual se le envía a decir al pueblo que sus ciudades van a ser destruidas hasta que no quedaran moradores en ella. Escucha, amado hermano, lo que se nos dice en versículos 9 al 12. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Así que, una vez que Isaías comprendió que la misión que se le estaba encomendando sería difícil, por cuanto el pueblo no iba a querer oír el mensaje, por cuanto el pueblo iba a ver los juicios llegar, y aún así no iban a entender que eran juicios de Dios por causa de su pecado. A pesar de ello, Isaías sabía que tenía que llevar ese mensaje. Pero a él se le advierte, antes de ir a la misión, que su mensaje sería rechazado, que sería ignorado, que el corazón de las multitudes estaría endurecido y no sería un corazón sensible a este mensaje de Dios, en el cual les estaba invitando a convertirse en sus malos caminos para sanar su tierra, para librarles de tragedias que les llegarían por seguro si no se volvían de sus malos caminos. Fue entonces que cuando Isaías se dio cuenta que sería difícil, porque sería un mensaje que sería ignorado, entonces él pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a predicar un mensaje que la gente no quiere oír? ¿Hasta cuándo voy a estar hablando de juicio si ellos no quieren entender? Si ellos me van a rechazar. Es entonces que Dios le dice que él debía seguir hablando de esas cosas, de esos juicios, hasta que las ciudades empezaran a ser deshabitadas por sus habitantes, por causa de los juicios severos que llegarían a ellos. De manera que Isaías estaba plenamente consciente de que la labor sería sumamente difícil, porque no solamente estaría anunciando algo terrible, sino que estaría también explicando que la tragedia sería por causa de sus maldades, por causa de su idolatría, por causa de sus injusticias, por causa de sus avaricias, por causa de su materialismo.
Quiero decirte, amado hermano, que la experiencia de Isaías se vuelve a repetir en nuestros días. Dios se está manifestando y está buscando a Isaías que se levanten y que digan: heme aquí, envíame a mí, para advertirle a nuestra humanidad que vienen juicios severos, que las ciudades van a ser destruidas, que las ciudades van a ser abandonadas, pero que a pesar de que Él está haciendo conocer los juicios, los hombres y las mujeres no van a querer oír, no van a querer entender, no van a querer dejar las cosas malas en las cuales se encuentran enfrascados día y noche. De manera que la generación nuestra se asemeja totalmente a la generación de los días de Isaías. Una generación entregada por entero al mal. Una generación advertida de los juicios, pero una generación que ni aún así fue capaz de ponerse a cuentas con el Dios Todopoderoso. Es por eso que los que hoy estamos anunciando estos juicios proféticos a nuestra humanidad, no debemos de parar de anunciarlos, a pesar de que la gente no quiere oírnos, a pesar de que nos acusan, a pesar de que les molesta nuestra predicación, a pesar de que dicen que se está usando la profecía en una forma incorrecta para amenazar a las personas, para atemorizarlas, cuando en verdad lo que estamos haciendo es declarándoles las cosas que en realidad ya comenzaron a ocurrir. Tragedias tras tragedias que se van a seguir acumulando unas tras otras, porque el corazón de nuestra humanidad está endurecido y porque no paran de llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. De manera que hoy se necesita de más Isaías que se paren delante de las multitudes a declararles estas cosas que, aunque ellos no quieren oír, las necesitan oír. Que aunque ellos no están interesados en este mensaje, deberían de ponerle atención por su propio bien. Sin embargo, en el mensaje que Dios dio a Isaías, no todo fue negativo. También se le dijo, y eso lo encontramos en el versículo 13, que aunque habría una destrucción por completo, aún quedaría un tronco que volvería a brotar sus ramas y volvería a llenarse de hojas y volvería a cobrar vida. Esto significa que a pesar de que Dios está trayendo terribles juicios sobre la humanidad, Él no la va a destruir por completo, sino que después de pasados los juicios, Él la va a restaurar, la va a limpiar, y va a comenzar una nueva era con ellas. Y esto acontecerá precisamente después de que hayan transcurrido los 7 años de gran tribulación que vienen sobre el mundo entero. Después de que hayan transcurrido esos años terribles, vendrá el milenio, en el cual Jesucristo nuestro Señor reinará sobre todas las naciones, con justicia, con poder, y va a llevar a cabo un reinado de prosperidad, de gozo, de alegría y de celebración. Pero esto será hasta después de que el Señor haya limpiado las ciudades de tanta gente malvada que está en ellas, hasta que las ciudades sean desoladas, como ya está ocurriendo en muchas partes del mundo, donde hay ciudades que están siendo abandonadas literalmente, ciudades que están siendo devastadas por las tragedias naturales, como los terremotos, como los huracanes, que están causando destrucciones terribles
y están volviendo las ciudades en desiertos, lo cual estamos viendo recientemente acá en Centroamérica con la llegada de 2 huracanes que han causado gran devastación de sus pueblos. Así que, amados hermanos, la tragedia de ver ciudades vacías no ha sido la experiencia de muchos en el pasado, sino es también nuestra experiencia. Nos está tocando ver estas cosas. Hoy día estamos viendo cumplirse esta profecía de ciudades desiertas, cuando los moradores de las ciudades no pueden salir a las calles porque se les prohíbe estar encerrados, encarcelados en las 4 paredes de sus propias casas como si fueran cárceles. Y es por eso que podemos ver ciudades que los fines de semana, que antes estaban colmadas de sus ciudadanos, hoy se encuentran vacías. Podemos ver los centros comerciales vacíos de sus habitantes, como juicio de Dios por causa de sus pecados. Y por cuanto nuestra humanidad no quiere entender, estos juicios se van a ir agravando aún más. Este encierro y este asolamiento va a ir en aumento. Así que es por causa de la sordera de nuestra generación, por causa de su ceguera, que no están viendo su pecado para corregirlo, que Dios va a seguir mandando pestes y prohibiciones y limitaciones y escasez y hambruna y tormentas, inundaciones y sequías para devastar los pueblos de la tierra. Estemos entonces conscientes que todo esto es por causa de la condición espiritual tan lamentable en que se encuentran las naciones de nuestros días. Y como aconteció en los días de Isaías, acontecerá nuevamente. Él les predicó y ellos no creyeron, no se volvieron de sus malos caminos, no prestaron atención a su mensaje. Igual hoy, estamos predicándoles juicio por el pecado, pero no están oyendo, no están entendiendo y no están dispuestos a cambiar esas conductas erróneas en las cuales se encuentran. Es lamentable, pero hoy día la humanidad tiene su corazón totalmente endurecido al mensaje del Dios Todopoderoso. Y qué terrible es cuando las personas ven los juicios ocurrir y aún así no despiertan del letargo espiritual en el cual se encuentran. Y es por eso que el pueblo de Dios, si no quiere vivir los mismos juicios que toca vivir a los impíos, el pueblo de Dios tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Tiene que acercarse al Señor y desarrollar una íntima comunión con Él, para que el pecado no tome control de sus vidas y para que no sufran los juicios severos destinados para aquellos que son rebeldes. Estemos entonces entendidos que estamos viviendo los días de Isaías, pero también se necesita de más Isaías que estén dispuestos a proclamar este mensaje, para que el pecador más tarde no diga que no hubo nadie que le advirtiera, para que no vayan a reclamar al Todopoderoso en un futuro diciendo, pero tú no me lo hiciste saber. Así que se necesita de hombres como Isaías que estén dispuestos de ir con este mensaje duro y difícil, pero que deben proclamarlo tal cual Él es. Así que, amado hermano, tú que estás comunicando el mensaje de Dios, no lo cambies. Es un mensaje de juicio a una generación rebelde. No cometas el error de estos predicadores de prosperidad, de abundancia, que porque ellos entienden que las multitudes no quieren oír juicios, entonces les cambian el mensaje y lo llenan de halagos y de promesas falsas y de esperanzas agradables que no se van a cumplir.
Pero el verdadero siervo de Dios, el verdadero hijo de Dios, debe llevar el mensaje tal cual lo recibió del Dios Todopoderoso. Oremos al Señor entonces, para que se levanten más hombres y mujeres que comuniquen esto a sus familiares no creyentes, a sus amigos no creyentes, a sus vecinos que todavía no han rendido sus vidas a Cristo. Oremos al Señor por hombres y mujeres que expliquen a aquellos que no lo saben el por qué estamos en una crisis económica mundial, el por qué está muriendo tanta gente por el coronavirus, el por qué está muriendo tanta gente por las catástrofes naturales, como está ocurriendo en Centroamérica en estos momentos. Así que necesitamos de creyentes que tengan valor y den este mensaje, aunque no sea del agrado de la audiencia, porque ellos necesitan saber la verdad. Ellos no deben estar engañados todo el tiempo, sino que deben de tener la oportunidad para corregir sus vidas y escapar de las cosas peores que aún están por llegar. Estemos entonces conscientes de que la normalidad que vivíamos antes del coronavirus no volverá. No volverá sino hasta después de que pasen los terribles juicios de la gran tribulación. Hasta después de que pasen los 7 años de gran tribulación, es que vendrá una era de alegría, de sonrisas, de el gozo de la familia, de los amigos, todo aquello que tuvimos antes de esta pandemia y que lo hemos perdido. Pero mientras llega ese día glorioso, hay que estar firmes en la obediencia al Todopoderoso para no tener que sufrir el peso de estos juicios tan severos que Dios está derramando sobre nuestra generación. Y mientras llega ese tiempo glorioso, la Iglesia de Cristo debe de seguir el consejo de Isaías, dado en el capítulo 26 de su libro, y versículo 3, donde él dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, pueblo de Dios, nosotros no estamos destinados para la ira. Estamos viendo el principio de dolores. Estamos viendo acercarse la gran tribulación, pero no vamos a entrar a ella. Pero estamos sufriendo estos dolores actuales. Y mientras llega el momento en que seamos quitados de la faz de la tierra para ser llevados a una maravillosa celebración en la Nueva Jerusalén, mientras tanto, tengamos paz, tengamos gozo, porque el Señor está con nosotros como un poderoso gigante para defendernos, como nuestro ayudador, como nuestro protector, como nuestro proveedor. Él nos va a sostener en estos tiempos en que las ciudades están siendo castigadas. Él nos va a sostener en estos días en que estamos viendo ciudades volverse desiertos. Pero entendamos que nosotros no estaremos aquí cuando lo peor que ha de venir se haga presente. No, antes de esas cosas vamos a ser tomados para ser llevados a una maravillosa celebración en los cielos. Así que pasemos este mensaje a la humanidad. Digámosles que las ciudades van a quedar desiertas, pero por causa del pecado. No es que va a ocurrir la tragedia sin explicación alguna, sin razón que lo explique. No, hay razones que lo explican. Y esas razones son los muchos pecados que hoy se están cometiendo. La infidelidad matrimonial, el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la inmoralidad sexual, la traición, la mentira, el robo, la avaricia
la violencia, la drogadicción y tantas cosas más que no tenemos tiempo para enumerar cada una de ellas. Así que estos juicios vienen, pero mientras las cosas se agravan, el pueblo de Dios debe tener paz y gozo y debe de pasar el mensaje a aquellos que aún no lo han recibido. Y la gloria sea para nuestro Dios, porque Cristo Jesús viene pronto a recogernos antes de que se produzca una destrucción completa. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por haberte quedado hasta el final de este mensaje y espero que no lo olvides y lo compartas. Recuerda el título: Cuando las ciudades quedan desiertas por causa del pecado.